interesante todo lo que hemos hablado, Felipe, pero nos gustaría ver qué le podemos recomendar a las personas que nos escuchan, a la audiencia que nos escucha. ¿Cuáles deberían ser esas habilidades, esas capacidades que deberían tener los líderes que manejan los equipos de trabajo para introducir en sus organizaciones todo lo que tiene que ver con la cultura de análisis de datos y crear entonces esa interpretación de los datos que permitan llevar a las organizaciones a decidir de la mejor manera posible? O sea, ¿cuáles deberían ser esas habilidades que deberían tener esa capa de liderazgo, esa capa gerencial para poder dar ese cambio cultural? Sí, bueno, te voy a responder aquí con lo que yo he visto, con mi experiencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros entramos en un proyecto de este tipo, nosotros qué decimos, mira, necesitas un personal de verdad con una capacidad analítica fuerte, es decir, esas personas que te ayudan a identificar las relaciones que hay entre los datos. Es decir, necesitas alguien analítico que tenga esa capacidad, ¿no? Luego necesitas gente técnica, si bien mucha de la inteligencia artificial, como estaba diciendo Francisco hace un rato, ni siquiera necesita echar un código, siempre necesitas gente técnica que te ayude a utilizar las herramientas, ¿no? Y en algún momento, inclusive, colocar algún tipo de código para mejorar el output que tengas en ese tema. Okay. Luego, es importante que el equipo tenga personas que conozcan muy bien del negocio, porque el dato por sí solo no habla, la experiencia en el negocio, en cómo se lee el negocio, va a ayudar mucho a los analistas a colocar conexiones entre los datos. También eh, necesitas personas que te ayuden a traducir lo que es el análisis en la toma de decisiones. Es decir, tú necesitas a alguien que entiende el análisis y dice, entonces me voy por este camino y no por este otro. Necesitas gente que te pueda ayudar a tomar la decisión. Necesitas un equipo, obviamente, necesitas que el equipo trabaje como un equipo de verdad. Es decir, necesitas es un cliché quizás, pero sí necesitas un equipo compacto que trabaje muy bien en conjunto. Yo te diría una que poco se habla de ella, pero que me parece importante. Son personas, oye, que sean curiosas. Es decir, gente que guste hurgar un poco allá, gente que eso te ayuda porque te hace ver una perspectiva que quizás no habías visto en un comienzo. Yo digamos, yo en ese equipo no soy el curioso, yo más bien soy el analista, ¿no? Pero tú necesitas gente que sea curiosa, que indague más, que vaya más a profundidad, que se haga unas preguntas que normalmente el equipo no se haría. Eso yo diría que son las habilidades que necesitas. Yo, totalmente, cuando comenzaste a hablar de esas, de las habilidades, la primera que me vino a la mente era la curiosidad. Creo que la curiosidad es un elemento fundamental en esta rama. Creo que eso te hace llegar y ir más lejos, ¿no? Em, para ser también más productivo allí. Felipe, ¿qué consejos prácticos darías a quienes están comenzando a usar datos para predecir, a quienes están empezando a usar datos en su empresa? ¿Algunos consejos que quieras dar? Esto ya, sí, lo hemos conversado un poco ya digamos, durante esta entrevista, bueno, más entrevista, entre esta conversación. Pero fíjate, lo primero es que asegúrate que la organización está lista para tomar decisiones según datos y no empíricamente. Es decir, Qué bien. asegúrate que esa cultura ya tiene las herramientas suficientes para poder desarrollar. Luego, asegúrate además que comienzas pequeño. No, no intentemos tomar que todas las decisiones de la compañía las vamos a tomar todas con inteligencia artificial. Tomemos nuestro punto de dolor y comencemos por algo pequeño, ¿no? Esos proyectos que son avasalladores, donde vamos a estar viendo, vamos a crear dashboard para absolutamente todo, para tomar esto, son proyectos buenos, pero lo que ocurre es que son de muy largo plazo y no ves, no, al final no terminas de ver. Yo creo que es mejor ir viendo los éxitos más de cerca que a largo plazo, ¿no? Okay. Es decir, hacerlo simple desde un principio y no ponerse. Utilizar herramientas que sean gratuitas en un comienzo.
infinidad de herramientas gratuitas, o sea, la suite Google, Francisco, tú lo comentabas, tú le metes a Google, a ellos tienen un Google Analytics, que no es el de mercadeo, sino el de análisis de datos, donde tú le metes la base de datos y ellos ya te hacen un montón de análisis sobre los datos, te buscan correlaciones univariadas, correlaciones bivariadas, trivariadas, de todo tipo de correlaciones, o sea, no necesitas tener y comprar grandes herramientas, puedes hacerlo gratuito al comienzo y vas convenciendo a la organización de ir invirtiendo en la medida que vas avanzando durante el proyecto. ¿Okay? Y luego, asegúrate que tienes los datos correctos, que los tienes completos, que los tienes actualizados y que son relevantes para para el proceso que quieras comenzar a utilizar en la toma de decisiones contables. Qué bien. Todos los datos de la compañía son útiles para la toma de decisiones. Hay datos que no vale la pena meterlos o ni siquiera analizarlos. Y te diría, contrata gente experta que te ayude, o sea, que los contraten a ustedes que son expertos en datos, que son expertos en transformaciones culturales, que son expertos en procesos, expertos en el negocio, que los ayuden y los lleven de la mano, al menos en esa iniciación, y ya luego ellos irán aprendiendo. Pero si tú me dices a mí, yo creo que hay que contratar gente experta que los ayude, gente como ustedes que ayuden en ese proceso. Fija, Felipe, pensando en esto que haces mención ahora, yo creo que es importante que para las empresas es muy valioso. A ver, efectivamente, tienes que tener tu equipo interno que analice la data, tienes que tener tu equipo interno que tenga conocimiento sobre el negocio, tienes que tener, por supuesto, tu estructura interna. Pero creo que es importante que las empresas también, cuando están básicamente tratando las áreas de inteligencia comercial, tengan personas fuera de la empresa, asesores, o no la palabra asesores, pero sí como analistas fuera de la empresa, para que no estén contaminados con la data, para que no entren en sesgos, porque he visto eso también mucho, que el sesgo interno tiene un poder sobre los datos, ¿no? ¿Has visto eso Oye, en tu sí, 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 experiencia? nosotros hemos estado, fíjate, que lo que tú dices es tan cierto, que yo he estado en reuniones donde el dato dice algo y el presidente de la compañía dice, no, eso es imposible porque yo toda la vida lo he hecho de esta forma y ese dato no está bien. Pero, o sea, inclusive hay que probarle cómo se llegó a esa conclusión y de dónde salieron los datos para poderle desmontar a él su percepción. Es decir, y eso estoy de acuerdo contigo, necesitas a alguien de afuera que te ayude porque los sesgos internos son muy grandes. Y ocurre algo también, que es que cuando un tercero puede confrontar mucho mejor al liderazgo, a la jerarquía de una organización, mucho más que alguien internamente, porque ahí hay un juego de poderes que inclusive no es sano. Yo creo que sí necesitas un tercero que sí se pueda sentar con la jerarquía de la organización y decirle, mira, estás equivocado porque esto es así. Difícilmente un analista se va a enfrentar a la jerarquía de una organización. Entonces, por eso necesitas un tercero que te colabore en ese proceso, ¿de acuerdo? Hay un elemento que olvidé que quizás pudiéramos ahondar y es hay que permitirse y darse permiso para cometer errores durante el proceso. Es decir, estos no son procesos infalibles y son procesos muchas veces de prueba y error en cuanto desde la herramienta que voy a utilizar o al dato que quiero analizar, etc. Desen la oportunidad de equivocarse durante el proceso y aprendan del error, que eso es muy enriquecedor. Hemos estado en organizaciones que han dicho el tema de datos no funciona porque nos equivocamos. No, el tema de datos sí funciona, pero hay que darle espacio al error. Porque el error además te da el espacio para la innovación. Entonces, si tú no cometes errores, va a ser muy difícil que innove. Entonces, si queremos una organización además de innovación, tenemos que permitir el error. A veces son dolorosos, pero hay que permitirlo. Y no puede ser únicamente todo éxito porque al final del día uno aprende más de los errores que de sus éxitos. Y yo creo que al final del De día, hecho, es así, el error técnicamente es el gran maestro. Yo la única acotación que les diría a los oyentes, una cosa es el error y otra cosa es la negligencia, ¿sí? O sea, el error es cuando tú estás convencido de que tienes que tomar una decisión y la tomas y hay un hecho posterior que te demuestra que estaba errada. Entonces ahí uno aprendió. El negligente no, el negligente sabe
que la decisión es incorrecta y aún así la toma. Esa es otra cosa, porque ya no es un error, es una elección y son dos cosas muy distintas. Que quizás por eso es que también en las organizaciones a veces se castiga mucho esto y porque tiene gente negligente, no permites que tenga gente que se arriesgue y que parte de la consecuencia de arriesgarse es que se pueda equivocar. Pero es un error sano que, como tú dices, te va a enseñar que por ahí no era. Ya aprendiste que por ahí no era, cambia el rumbo, ¿no? Entonces, esa decisión hay que dejársela clara a los oyentes para que también aprendan y digan, bueno, es verdad, o sea, yo tengo que fomentar el error, pero tengo que castigar a la negligencia. Son dos cosas muy distintas. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. De verdad que eso es, exactamente eso.